Entonces, Randy, tiene 4 años de edad, te llevan a este lugar, este colegio internado llamado Jaina Mosa. Dime, en esta etapa de tu vida, ¿qué aprendiste ahí dentro? ¿Cómo te fue ahí dentro? Um, Jainamosa era un sitio bien grande, como te dije, como te estaba explicando, y tenían diferentes talleres que uno puede aprender: plomería, carpintería, bañitería. Pero eso depende de las De edades. las edades, sí, a los 4 años tú no vas a poder nada de eso. El día empieza en Jainamosa así: a las 6 de la mañana te levantan, tienes que ir a limpiar algo, te enseñan a hacer algo, limpiar. A las 7 de la mañana tienes que bañarte y a desayunarte. Después del desayuno, a las 8 te llevan a la escuela, que hay una escuela ahí. Una escuela normal. Grande, normal, con clase normal. maestros y con maestros y todo el mundo. Después de ahí, a las 12:30, salimos, vamos cada cual para su dormitorio para ir a comer. Y después de ahí, de ir a comer, te dejan como una hora y dos que tú puedes jugar en los columpios, en la montaña rusa, en los caballitos, tú sabes, en el play, en la cancha de basquetbol. Como un tiempo de Un tiempo recreación. de recreación. Correcto. Y después, como eso de las 5, otra vez a bañarte para comer cena temprano y a jugar un chin de ajedrez o cosas adentro que tú puedes jugar. O pintar, o jugar pachec, jugar... O una recreación a otro nivel. A otro nivel. Pero a las 7 de la noche, ellos tenían una cosa que se llamaba una hora como de la Biblia, que era de religión, que te sentaban ahí. Ok, un momento. Entonces, ¿ese internado era religioso? Sí, cuando empezaron, era persona como cualquier otra persona, que eran maestros civiles del Santo Domingo, que tenían sus administradores, sus maestros, la gente que te cuidaba. Un colegio normal, civil. Normal, con trabajadores. Pero también era un internado cristiano, que te enseñaba de la Biblia, de Dios, te enseñaban canciones, te enseñaban cosas bíblicas, cada persona tenía que leer. Hacían un grupo toda la noche en que los 35 personas se ponen como en un círculo, y cada persona habla de su vida, de su hermano, de su papá, de dónde son, para conocerse entre cada persona. Interesante. Y eso es todos los días, de lunes, viernes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces los viernes en la tarde ellos tenían guagua, que esos días todos los niños los llevaban a su casa. Entonces salían los fines de semana. Los fines de semana te dejaban ir a tu casa hasta el domingo en la tarde. En el domingo en la tarde, a las 3 de la tarde, tienes que estar ahí para atrás. Entonces había un reencuentro los fines de semana. Con tu familia, te llevan donde tu familia. Si tu familia no te puede buscar los viernes, ellos te mandan, porque ellos tenían guagua y choferes que te llevaban, que lo dejaban. Entonces eso hacía la situación un poquito más flexible. Más aceptable, ¿tú entiendes? Correcto. Ok. Entonces, cuando tú ya te acostumbraste a estar ahí, ya sabías cómo funcionaba todo, ¿qué tiempo tú duraste ahí? Yo y mi hermano mayor estábamos ahí juntos por los primeros. Él duró conmigo 7 años, y después de los 7 años él no quiso regresar más. Él es 3 años mayor que yo, 3 y medio. Y después que él se fue, yo tuve que durar otro año y medio solo. Yo terminé haciéndole 8 años. 8 años entonces en total. De 8 años, casi 9. ¿Entiendes tú que ese lugar te ayudó a mejorar? Bueno, esta es la situación. Cuando tú tienes 35 niños juntos, tú sabes que siempre somos todos hombres, todos niños, varones. Siempre va a haber discordia, siempre va a haber conflicto. Claro. Es una cosa que en ese momento yo no la entendía, pero como te prepara para la vida, ¿tú entiendes? Correcto. Uno aprende a jugar deporte, algunos aprendieron a ser bombero, otro policía, otro carpintero, otro... ¿Tú entiendes? Sí, tenían diferentes tipos de sitios de carrera. Y ellos te van subiendo cada vez que tú cumples. Un suponer, yo estaba en la sala A, que es la sala menor, de 4 años. Cuando yo cumplí 5 o 6,
a los 7 me mudaban para la B. ¿Tú entiendes? O te dan ranking. Sí, de rango. Después de la B, de 7, 8 y 9, me mudaron para la C. Hasta los 10, 11 y 12, que me mudaron para la D. Y yo no pasé de la D porque cuando terminé el 8º grado, te dejan ir. Ok, ya es otra etapa. Es otra etapa, sí.